Buenas noches, tengan hermanos todos y cada uno de ustedes. Pues es un privilegio, ¿verdad?, que el Señor me ha concedido y una oportunidad que nuestro pastor me ha concedido al utilizar el púlpito. Y esta noche pues traigo el libro de Amós para analizarlo, estudiarlo, quizá no en toda la profundidad porque pues nos llevaría mucho tiempo, pero en lo que podamos trataremos de entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros y que en su tiempo se lo dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Primeramente veremos quién fue Amós. No hay, bueno, al menos no encontré muchos datos acerca de él, pero si vamos al libro de Amós, en el primer versículo, podemos ver algunas características propias de él que nos dan una idea que quién era o qué era, ¿verdad? Y si alguien le quiere dar lectura, por favor, al primer versículo de Amós. Adelante. Que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, y decía rey de Judá, y Elías de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bien, tenemos ahí, ¿verdad? ¿Quién era Amós? Dice que era un pastor de la localidad de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, el rey de Judá, y de Jeroboam, ¿verdad? Dice 2 años antes del terremoto, quiere decir que hubo un buen terremoto ahí, ¿verdad? No sé si haya, hermano, algún dato más acerca de eso, qué terremoto, qué pasó o algo por el estilo, ¿no? Pero da a entender que hubo un buen terremoto. Bueno, este libro trataremos de resumirlo en 3 partes. No vamos a ver muy a profundidad cada una, pero pues nos va a dar una idea de cuál era el mensaje que Dios le dijo a Amós que realizara. El libro pues se resume en 8 juicios y los vemos en Amós 1 y 2. En el capítulo 1 y el capítulo 2. 8 juicios contra, precisamente, 8 naciones, ¿sí? Que son Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Después le da 3 mensajes del juicio que están en los capítulos Amós 3, 4, 5 y 6. Juicio contra Israel, los pecados pasados de Israel y el futuro de Israel. Y vamos a tratar esta historia, esta profecía, que pues un libro que no nada más va a ser profético, histórico, sino también yo le aumenté geográfico. Y nos va a ser de suma importancia e interés saber, ¿sí?, todo esto acerca de estas 8 naciones que el Señor enjuició. Después, en la tercera parte, visiones del juicio. 5 visiones en los capítulos 7 y 9 de Amós. Y nos dice que eran langostas, fuego, plomada, la fruta de verano, pilares derribados, y luego vienen 5 promesas de restauración o la promesa de restauración de Israel. Bien, una característica peculiar del libro de Amós es que fue escrito, fíjese, por un hombre, Amós lógicamente, que no era profeta entrenado, así como los anteriores, sino era una persona común, corriente, podríamos decirlo, ¿sí?
Se podría decir hasta cierto punto que era un predicador ganadero. Él era pastor de ovejas. Su nombre significa el que recoge o recogedor, porque también era recogedor de higos, ¿sí? Entonces, en el capítulo 7, Amós añade otra característica, otra nota personal, que es la reacción que tuvieron al mensaje cuando se dirige al reino de Israel. Y voy a dar lectura, o si lo quieren buscar, vamos a estar exclusivamente sobre Amós y un poquito sobre Joel. En el capítulo 7, versículo 10 y 11, nos dice, permanezcan siempre en ese libro, si no necesitamos desviarnos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, todo lo que había dicho que iba a suceder, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Bien, ese fue el sentido inicial del mensaje del profeta Amós, ¿sí? Donde iba a exiliar a Israel, iba a juzgar a la nación y también al rey. El sacerdote Amasías no le gustó eso, ¿sí? Y le respondió de una manera pues no muy alentadora, ¿sí? ¿Qué le dijo? No vengas a nosotros, regresa a tu pueblo, regresa al campo donde viniste y allí profetiza. No vengas a nosotros a darnos ese tipo de profecías, ¿sí? Pero Amós, el ganadero rudo, recio, porque es de suponerse que si era un ganadero, era una persona, o andaba en las ovejas, o si tuviese otro tipo de ganado, era una persona pues robusta, ¿sí? Dado el trabajo que realizaba. Él dijo: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, no estoy entrenado, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y esto, si van al versículo 14, ahí lo podemos ver, en 7:14. Dice que es un ranchero, un granjero, un ganadero, simplemente. Y va donde Dios le indica y lo que tiene que hacer, y sobre todo, qué decir. Entonces, tenemos una idea de en sí lo que era Amós, ¿sí? Entonces, Dios cuando le llamó, dice el versículo, no lo apunté, creo, que lo agarró estando detrás del ganado, trabajando, y nada más así lo seleccionó y le dijo: vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro. Amós transmite el mensaje de Dios de una manera muy interesante. Si compara este relato con un mapa del Israel antiguo, encontrará que el profeta recorre las fronteras de la nación en varias direcciones. Voy a pedirle a mi hermanito Diego que ponga el número 11, así se le dije, un mapa, ¿sí? Entonces aquí vamos a analizar, por eso le dije que aquí vamos a hacer, que ese era un libro profético, histórico y geográfico. Así es que pongan atención, porque al rato les voy a hacer un examen y a ver qué tal, ¿sí? Es geografía pura. Vamos a ver cuál fue ese juicio que el Señor mandó a emitir contra estas naciones. Y quiero que vean sobre todo qué naciones fueron. En este mapa podemos ver, ¿sí?, la distribución de la tierra de Israel, de las 12 tribus que después se separaron y quedó en la parte, abajo está la color de rosa con verde, que fue el sur, la región del reino de Judá, y la parte de arriba, acá está muy chiquita el país. Acá, ahí fue el reino del norte, Israel.
démonos una idea de cómo estaba distribuido en ese entonces y cómo estaba la tierra de Israel en esa etapa. Entonces nos dice, ¿sí?, que primero, el mensaje a quien le da primero es a Damasco, ¿sí?, a Damasco. Dice que está en la región noreste de Israel. Tratemos de guiarnos en el mapa. A ver, pásale al otro porque ahí no está, no sé si esté marcado Damasco. No alcanzo a leer por mis lentes, pero al segundo mapa, a ver si ahí está. Nos dice que se fue a Damasco, región noreste de Israel, que actualmente conocemos. ¿Alguien tiene una idea con qué nombre se le conoce a Damasco ahorita? Siria. Vayan poniendo atención porque después vamos a ver que en la actualidad qué pasó. ¿Sí? Siria. Después, ahí les anuncia, ¿sí?, que Dios ha juzgado aquella ciudad especialmente por la crueldad de su pueblo. ¿Sí? Entonces, Damasco está hasta allá al noreste, donde se ve la sombra, por aquí. ¿Sí? Damasco. Y ahorita es la región de Siria, que no se les olvide. Después baja a la costa oeste. ¿Cuál sería la costa oeste? ¿A qué correspondería? Ahí. Norte, sur, este y oeste. Para que se den una idea, porque vamos a mencionar los puntos cardinales. Norte, allá, sur, este y oeste. ¿A qué parte correspondería? Fíjense bien. Norte, sur, este a la derecha y oeste. Baja de Damasco a la costa oeste. ¿Sí? ¿Mande? Oeste, no, costa, dice la costa. Una región que ahorita es muy importante en cierto sentido. Aquí está la tierra de Filistea, en la costa, ¿sí?, la tierra de Filistea, y va a una región exclusiva que se llama Gaza, y hoy en día esa región se le llama la Franja de Gaza. ¿Y cuántos problemas ha tenido Israel con esa franjita de nuestros días? Si es que han escuchado noticias o han podido de cierta manera enterarse de qué está sucediendo. Es muy importante, de veras, que se tenga conocimiento de eso, porque ahí van, ¿sí?, profecías del Señor. ¿Qué hizo después? ¿Sí? Amós continúa hasta el extremo sur de Israel. Sur de Israel. Aquí. ¿Qué tierra es? Casi la estoy señalando. Edom. La tierra de Edom. No le voy a marcar mucho ni hacer énfasis en esa tierra, porque el próximo jueves es el segundo estudio. El pastor me dio la oportunidad también de ver Abdías. Ahí vamos a ver exclusivamente esa tierra. Bien interesante, van a ver. Después, a Tiro, ¿qué fue? Bueno, después de Gaza, ¿cuál fue su mensaje? El pueblo, ¿por qué lo juzgó? Porque participó en el comercio activo de esclavos. Se hizo una región de tráfico de esclavos, ¿sí? Pero antes de ir al sur de Israel, pasó por la costa de Tiro, volvió a regresar, ¿sí? De Gaza, vuelve a subir hasta donde está Tiro, hasta la parte de arriba del territorio de Israel, que es ahí derechita la punta para allá. No alcanza. A ver, por aquí así está Tiro. Y también
fue juzgado, porque el pueblo quebrantó los pactos con Dios. Al sur de Israel, ya dijimos que con Edom. ¿Y por qué lo juzgó? Por su odio implacable contra Israel. Después sube a la tierra de Amón. Y la tierra de Amón, ahí lo puedes ver, mírenlo. Ahí está Amón, que actualmente conocemos como Jordania. Váyanse ambientando. Ya vimos quiénes están al norte. Del lado este, Jordania. Y aquí, bueno, sigamos, ahorita les digo. En Amón, su capital es Amán actualmente. Y también era la capital de Amón, ¿sí? Amós declara el juicio contra esta nación por codiciar la tierra que otros poseían. Y si tienen cierto conocimiento, ¿por qué están peleando los palestinos contra Israel aún en el día de hoy? ¿Por qué le pelearon tanto la tierra? Bien, mientras Amós viaja al sur, a Moab pronuncia el juicio de Dios sobre ellos, también porque esa nación había odiado a Israel. Después se dirige al reino del sur. Y ahorita veremos sobre el reino del sur. Nada más para eso. Fíjense quién está. Amón, Moab, Edom. Toda esa tierra hasta acá es la tierra de Palestina. Hoy en día, ¿sí? Tierra de Palestina. Cuando se dirige al reino del sur, allí declara que el juicio divino ha caído sobre la nación porque Judá ha despreciado la ley de Dios. ¿Sí? Y por último, ¿quién falta de juzgar, de ser juzgado? Israel. Lo dejó al último. ¿Sí? Qué chistoso, ¿no? Hasta el último. Dios estaba mandando el mensaje a través de Amós, donde primero le dijo a todas las naciones cómo iban a ser enjuiciadas, todas las que están alrededor del territorio de Israel, ¿sí? Y hasta el último dejó a Israel, ¿sí? En este relato podemos ver que la gente de Israel no le preocupaba en absoluto que Amós hablara de otras naciones. Mientras no se meta con nosotros, todo está bien. Y tanto así, ¿verdad? Que cuando lo hizo, lo caminaron. Aceptaron todo con complacencia, con gusto, pensando, bueno, esta gente se merecía esto. Tienen que ser castigados. ¿Por qué? Por corruptos, por haber dejado a Dios atrás, por no obedecerle, por corromperse de una manera exageradamente tremenda, no lo sé. Sin embargo, cuando el profeta va a Israel y les dice, ¿sí? Y apunta hacia los pecados que Israel había estado cometiendo, entonces para ellos deja de ser un predicador y comenzó a ser un entrometido. La gente se pone furiosa y le dice, ¿por qué no predicas en otro lugar? Aquí no te queremos. Y lamentablemente, hermanos, ¿qué sucede cuando un predicador habla lo que es la palabra de Dios? La gente siempre quiere escuchar hablar a los predicadores del amor de Dios, lo bueno que es, lo que quieren escuchar, pero cuando se les empieza a hablar del juicio
de la palabra de Dios, lo que el Señor dice y lo que va a ocasionar el no obedecerlo. A veces hasta despiden a los pastores que se vayan, porque la iglesia dice no queremos a un predicador así. Quieren un predicador como los de ahora que le dicen light, un predicador suave, que no les venga a decir sus pecados, sus errores, lo que Dios quiere, lo que Dios desea que uno haga, que cumpla. Y quiero que vayan poniendo atención lo que el pueblo de Dios hizo. Después vemos los mensajes del juicio. El resto del libro se dirige al reino de Israel del norte, ¿sí? Al comienzo del capítulo 3, yo les sugiero que después, si quieren, lean el libro de Amós, ¿sí? No nos daría mucho tiempo de analizar todo. Pero en el capítulo 3 podemos ver la palabra que Dios dirige a esta nación a través del profeta. Comienza señalándoles que era un pueblo, fíjense, que había gozado una posición especial y privilegiada delante de Dios. Y en el versículo 3, 1 y 2, especialmente el versículo 1 y la mitad del 2, que dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Era una posición envidiable, ¿sí? Sí. Hasta aquí a la gente de Israel le gustaba oír esto, sentirse adulados, de saberse que eran el pueblo escogido de Dios. Era un pueblo privilegiado. Dios se los estaba diciendo a través del profeta Amós, que él había escogido precisamente de entre todas las familias de la tierra un pueblo especial. Actualmente, y a mí me han hecho preguntas, ¿por qué Israel? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué fueron ellos y no otro? Tantos pueblos que había. Pero necesitaríamos irnos mucho a la historia desde un principio para saber por qué Dios agarró ese pueblo, ¿verdad? Bueno, lo que podemos ver era un Israel henchido de orgullo, orgulloso. Dios me ha favorecido, Dios nos ha hecho ser especiales. Nada más que hubo una cosa: las siguientes palabras de Amós fueron para ellos como un mazazo, un golpe, y fue cuando les dijo: por tanto, en el versículo 2, la parte final, por tanto, os castigaré por todas nuestras maldades. Oh, gran desilusión, porque después de haberse sentido que eran la novena maravilla del mundo, vieron que también iban a ser juzgados. El mismo motivo de su orgullo, el haber sido elegidos por Dios, es la razón por la cual Él los había situado en un nivel alto y también los había sometido a juicio. Habían recibido la iluminación del conocimiento de Dios, la información, todo lo que Dios quería para ellos se los había dado, absolutamente todo. Israel no fue elegido por ser un gran pueblo, por ser mejor que cualquier otro. Dios es imparcial, pudo haber escogido a todos los demás, a cualquiera, pero lo escogió a él, ¿sí? Fueron simplemente elegidos porque Dios tenía un propósito para ellos a lo largo de toda la existencia de la humanidad, no nada más en ese momento, porque hasta el día de hoy todos estamos siendo influenciados por el pueblo de Dios, a tal grado que ahora, ¿quién más es el pueblo de Dios? ¿Quién más? Aparte de los israelitas, ¿quién más es ahora el pueblo de Dios? Nosotros, todos nosotros. Pero tenemos que
ahora sí, como decían, apechugar esto. Porque así como ellos fueron enjuiciados, nosotros también podemos ser enjuiciados, o vamos a ser enjuiciados, o aquel que no se someta a la voluntad de Dios. Entonces es algo que tenemos que tener bien presente, ¿sí? Y fíjense, alguien que vaya a 1 de Pedro 4:17, quien maneje rápido la Biblia, 1 de Pedro 4:17. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir en el Nuevo Testamento con una afirmación que él hizo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hasta ahí, hermano, muchas gracias. Nos lo dice ya en el Nuevo Testamento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Dios siempre ahí comienza por su pueblo y luego sigue con los otros. El profeta Joel deja bien claro este principio. Y que seamos pueblo de Dios no significa que su palabra va a dejar de juzgar nuestras vidas. Por el contrario, la palabra de Dios, fíjese, incrementa la responsabilidad de cada uno de nosotros. En el capítulo 3, versículo 3, Amós describe una íntima relación de Dios y su pueblo como dos personas que caminan juntos. Ahí nos muestra que Dios nunca dejó solo a su pueblo, nunca lo dejó solo. Y dice en 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando andaban con Dios, era una tranquilidad, una seguridad muy bonita, pero nada más el pueblo se separaba de Dios y todo se le venía abajo, ¿sí? Entonces, pero Dios nunca los dejó. Es el caminar de Dios con su pueblo. Después, Amós describe la conversación del Señor con ellos en capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada el Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí vemos que Dios nunca actuó ni ha actuado sin antes decir las consecuencias o qué es lo que puede suceder, ¿sí? O no iba a destruir a Israel sin antes advertirle, sin antes decir, ¿y cuántos años no estuvo el Señor a través de los profetas? Dísele, y dísele, y dísele, y dísele, ¿sí? Hasta que llegó el tiempo en que llegó el juicio. Joel muestra al pueblo en el capítulo 1 qué es lo que les envió. Lo mismo que en el capítulo 4 de Amós les envió, dice que como a Egipto, hambruna, sequías, plagas para destruir jardines, viñas, les mandó pestes, guerras, fuego, desastre natural como en Sodoma y Gomorra. O sea, les envió primero advertencias. Te va a pasar esto, te voy a echar esto y así es tú. Y el pueblo, para nada, ¿sí? Todas estas cosas terribles, muy terribles, le sucedieron al pueblo de Israel. Es como aquella ocasión en Egipto para que ellos fueran liberados, a ellos también se los envió. Y dice el Señor en el versículo 12, mas no os volvisteis a mí. Concluye Dios primero en el versículo 11, ¿sí? Pero, fíjense, después viene la declaración más ominosa y aterradora del libro de Amós y probablemente de toda la Escritura. Y esta, quédensela ustedes en su mente y en su corazón. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y yo le pongo pueblo mío, incluyéndonos nosotros. Porque te he de hacer esto, prepárate.
para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Hay que tenerlo muy presente. Estas palabras suenan muy fuertes porque es como si nos las dijera. Voy a tomar a alguien, hermano Carlos, hermano Israel. Hermano, prepárense para el encuentro de su Señor. Ahora, ¿quién de nosotros está preparado para ese encuentro? Yo les hago esta pregunta sinceramente. ¿Alguien de aquí se atreve a levantar la mano y decir, yo estoy preparado para encontrarme con mi Dios? ¿Alguien está preparado? ¿Cómo podríamos nosotros estar preparados después si hacemos un análisis, un recordatorio, a lo mejor que ni nos acordamos, y hacer una lista de todos los pecados que hemos hecho? Creo que tendríamos listas y listas y listas, cuadernos llenos de todos los pecados que hemos hecho en nuestra vida. ¿Creen que estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? ¿Cree usted que sí puede hacerlo, estar frente de Dios y decir, a ver, júzgame? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos estar en la presencia de aquel que creó el tiempo y el espacio? Creo que nadie en toda la existencia humana puede hacer esto. Nada más que hay una pequeña diferencia. Que gracias precisamente a Dios estamos vestidos de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa es la diferencia ahorita. Estamos vestidos de la justicia de Jesús y no de la justicia de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y esto cómo se logra? Únicamente, lo ha repetido mucho nuestro pastor, por la fe en Jesucristo. Esa es la diferencia. Nuestras almas eternas están salvas y seguras en Cristo Jesús. Aún así, debemos hacer todo lo posible en esta vida para asegurarnos de que nunca tendremos que soportar la disciplina de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Para no presentarnos y recibir la disciplina de nuestro Señor. Volveos a mí, dice el Señor en su palabra. Volveos a mí. Y miren, esto no quiere decir que no nos vaya a pasar cosas malas. ¿Sí? Cosas malas nos pueden pasar a nosotros, nos pueden pasar a los ricos, a los pobres, ¿sí? A todos ellos. Pero las personas que están caminando en comunión con Él, ¿creen que les puedan pasar cosas buenas o cosas malas también? ¿Nada más buenas? Malas también, ¿sí? El Señor no hace acepción de personas, ¿sí? Pero sí dice que dejen de tratarse injustamente. Al pueblo le estaba diciendo, ya dejen de hacer esto, dejen de hacer el otro, entre ustedes mismos. Sin embargo, este no era todo el mensaje de Amós. Su tema central tiene que ver con cómo dejar de hacer estas cosas, y lo encontramos claramente afirmado 2 veces en el capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, en el versículo 4, buscadme y viviréis. En el 6 dice, buscad a Jehová, buscad al Señor y vivid, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. ¿Cuál es la respuesta a un corazón errante? Aquel que anda sin Jesús, que anda caminando no sabiendo para dónde. No es simplemente limpiar su vida, sino volverse a Dios. Es arrepentirse, pensar de nuevo, buscar al Señor y vivir. Volver al Señor, recurrir a Él, pedirle que le ponga nuevamente en pie y que enderece la vida de cada uno. Ese es el llamamiento que Dios nos hace.
En realidad, hacer cosas como acciones sociales, servir al pobre, buscar la justicia, combatir el racismo, mostrar compasión a los necesitados, todas son actividades buenas y valiosas que nos ha ordenado el Señor hacer, pero no significan nada si en nuestros corazones no está bien con Él. Hemos estado estudiando acerca de las obras muertas, y todas estas vienen a ser obras muertas, ¿sí? Todo lo que hagamos, si lo hacemos pensando que vamos a encontrar un favoritismo por Dios, no es cierto, ¿sí? Si nuestro corazón no está con Él. Bueno, Amós cierra su profecía casi de la misma manera que la hace Joel y muchos otros profetas, con una escena muy bonita de paz y de gloria, ¿sí? Pero nos falta un punto: las 5 visiones del juicio, ¿sí? Que están, nada más se las digo, que están en el capítulo 7, el 8 y el 9, no las vamos a ver de qué se trató, ¿sí? Necesito por eso que estudien y vean el libro. Pero en el capítulo 9, versículo 11 y 12, dice, fíjense, por eso es que dice que Joel y la mayoría de los profetas terminan así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. A mí me llamó la atención: invocad mi nombre para que posean el resto de Edom, ¿sí? Bueno, estas palabras son citadas en Hechos 15, versículos 16-18 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque mientras los líderes judío-cristianos estaban preguntándose si Dios salvaría a los gentiles que no tenían la ley de Moisés, Santiago se pone de pie y cita este versículo del libro de Amós: la declaración de que el Señor restaurará y reparará el tabernáculo que de David es una figura profética de la venida de Cristo, que representa al linaje davídico. Al levantarse el Señor Jesús, la palabra de Dios llegará a todos los pueblos y naciones, ¿sí? Santiago usa este pasaje para mostrar que el Señor, como había prometido a través de los profetas, bendeciría al mundo por medio de Jesús. Después viene otra escena en el capítulo 9, versículo 13-14. Dice, fíjese, esto es importante: he aquí vienen días, dice Israel, en que el que ara alcanzará al segador. Repito, vienen días en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Si lo quieren ver, es en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Miren, aquí pasa al otro. Vamos a ver esto, que a mí también me llamó mucho la atención. De acuerdo a ese versículo, quiero que vean este mapa, donde dice que traerá del cautiverio al pueblo de Israel y edificarán todas las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y todo eso. Quiero que vean aquí en el mapa esto. Esta punteada, ¿sí?, es el reino de Israel, Judá al sur e Israel al norte. Aquí está toda la región de Jordania, aquí está, acá está Siria y acá está Líbano, franja de Gaza, ¿sí? Y por aquí hubo una etapa, algunos
algunos quizá no la sepan o no la recuerden, porque fue el 14 de mayo de 1948. ¿Sí? Quienes tengan, bueno, yo tengo 66 años, ya los 67 dentro de unos 15 días, menos. Yo todavía recuerdo esa noticia, tendría 11 años, cuando hubo una guerra de Israel que le llamaron la guerra de los 6 días. 6 días nada más duró esa guerra. ¿Sí? No miento. No me estoy confundiendo. Ya me pesan los años. En el 14 de mayo del 48, Israel fue nombrado el Estado de Israel, ya una nación. ¿Sí? Israel sabe que fue esparcido por todo el mundo. Israel fue esparcido, y les digo que iba a ser así. No nada más fue cuando el cautiverio y todo se perdieron. No, aún en el tiempo contemporáneo Israel fue esparcido, y en el 48 ya fue considerada una nación, y es el único y primer estado en el mundo, el Estado de Israel. Pero hubo quienes no quisieron y se pusieron el brinco. ¿Sí? Entonces, les puse los mapas porque quería que vieran quiénes lo están ahora rodeando. Después, en esa guerra que les mencionaba, que fue en el 67, junio, del 5 al 10 de junio del 67, quisieron destruir a Israel. ¿Sí? No fue hace mucho, fue hace pocos 50 años, quizá menos. ¿Y quiénes se rebelaron? Jordania, Egipto. Estaban liderados por Egipto, creo que Nazar, no sé cómo se llamaba el comandante, era un árabe. Y se fue Líbano y sigue con ellos. También fue Irak. Quisieron atacarlo. Pero la idea era, después la historia dijo, y muchos diplomáticos, que este comandante israelita, egipcio, su idea no era nada más atacar a Israel, era destruirlo completamente. ¿Sí? Pero ¿saben qué pasó? Y yo sé que ahí estuvo la mano del Señor, porque lo que hizo Israel, atacó primero, y ahora sí como se les pegó en la torre por los 3 flancos que lo estaban atacando. Al mismo tiempo él contraatacó, o fue a atacar primero. ¿Y qué creen? Los detuvo, no pudieron contra él. En ese entonces Israel todavía no estaba armado fuertemente como ahorita, mas sin embargo no pudieron contra él. ¿Y qué pasó? Ahorita, si ven, el nuevo Estado de Israel abarca hasta acá, hasta la península de Sinaí. Se viene desde aquí, se viene por acá, se va por allá, se va por aquí, ahí se ve lo rojo, se va por allá, ¿sí? Y aquí se viene por acá. Únicamente, en un principio, Cisjordania, que está por aquí así, creo que es aquí, no lo había podido obtener. Después y ahorita ya tiene Cisjordania, pero Jordania sigue peleando y tiene problemas Israel, todos lo sabemos. Pero fíjense, algo chistoso, porque en este versículo donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que arará, el que ara alcanzará el segador, el pisado de Dios al que lleve la simiente, los montes destilarán mosto, los collados se derritirán, ¿sí? Traeré del cautiverio a un pueblo. Los israelitas empezaron a volver, cuando fue hecho un estado, empezaron a regresar. En poco tiempo llegaron como 300,000 judíos que estaban regados, después fueron 600,000, y así fueron llegando. Cuando Israel conquistó todo esto, ¿sí? Ya se formó,
¿Qué sucedió? Fíjense lo que dice aquí. Tanto a los israelitas les agarró de sorpresa todo eso, que no supieron, no sabían cómo, ahora qué hacemos con toda la tierra. ¿Qué iban a hacer con todo ese desierto? Mucha tierra, pero era desierto, que a la fecha todavía no lo usan. Pero empezaron a sembrar, a recuperarle tierra al desierto, ¿sí? Empezaron a recuperar tierra, empezaron a sembrar, empezaron a hacer maquiladoras, empezaron a producir, pero fue tanto que se empezaron a llenar de muchas cosas y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? Y estaba viendo yo, dice, bueno, tienen de todo. Si ustedes ahorita se meten como decía el hermano, a San Google, van a encontrar mucha información, ¿sí?, de Israel. ¿Sí? Pero esto no ha evitado que ellos sigan teniendo problemas tremendos, ¿sí? Pero nadie lo ha podido nuevamente conquistar. ¿Sí ven ahí todo eso? Lo que en un tiempo se lo dijo al pueblo, que iba a pasar todo esto, lo que le iba a suceder, cómo lo iban a atacar naciones. Ahorita en la edad contemporánea vuelve a ser atacado por todas las mismas naciones, por Moab, por Damasco, por Tiro, por la Franja de Gaza, el área de Cisjordania. Todo eso otra vez volvieron lo están atacando. Y si vemos, ahorita pues ya las noticias ya toman otro rumbo, pero siguen los mismos problemas con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo quieren destruir? Porque lo quieren aniquilar. Y creo que esto viene desde Abraham. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron problema? ¿Quiénes son los árabes? ¿De quién descienden? De Ismael. De ahí descienden, de Ismael, el medio hermano. ¿De quién? De Isaac. ¿Y Isaac a quién tuvo? A Jacob y a Esaú. Y ahí vuelve otra vez. ¿Sí? O sea que es un problema que no es de ahorita, es de hace miles de años. ¿Sí? Y el Señor, a través de esos problemas, Él ha estado con el pueblo de Israel, pero nos deja a nosotros una enseñanza. ¿Sí? Vuélvanse a mí o van a ser destruidos, vamos a ser destruidos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos deja. ¿Sí? Vemos la declaración de Amós, ¿sí?, en donde dice qué es lo que sucederá en aquel tiempo después, donde los montes destilarán esto y habrá mucha abundancia y va a haber todo eso. Después el pueblo en tiempos modernos vuelve a pasar lo mismo y nuevamente vuelve otra vez a recibir bendición de Dios, y ahí está el pueblo, Pero bueno, hay mucho que analizar sobre esto, ¿sí?, pero no alcanza el tiempo. El mensaje de este libro pues no se detiene en su búsqueda de que seamos excelentes en todo tiempo. La palabra que Amós nos trae es que estamos tratando con un Dios de justicia y celo, inflexibles, pero que también es un Dios de paciencia, misericordia y amor. Él es totalmente imparcial, no tiene favoritos. Si lo buscamos, viviremos realmente. Disfrutaremos las bendiciones de paz y bondad que verdaderamente desea derramar en nuestras vidas. Lo que a Israel le dijo, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Y después de todo lo que pasó, vino la paz y la tranquilidad. Israel volvió otra vez a andar en problemas, aún en nuestros días, y volvió otra vez a tener la paz y la tranquilidad. Un pueblo que ahorita tiene mucho, tiene bastante. Me metí sin querer, no sabía, porque yo no sé manejar esta cosa, pero entré en el Google Maps y empecé así a seguirlo en calles de Israel. Hay unas casas que hay de cuenta que andaba yo en ¿cómo se llama? Aquí en Montemagno, ahí por Araucaya, Ánimas, unas casas bien bonitas, bien lujosas, con autos deportivos en sus garajes.
¿Sí? O sea, Israel tiene abundancia ahorita, mas aún así no ha sido o ha sido objeto de ataque. Siguen, ¿sí? Pero tiene abundancia ahorita, y tiene una abundancia tremenda en ciencia, en tecnología, en todo eso, pero Dios sigue pendiente de él. Y acuérdense que él dice su palabra: abusados aquel que toque uno de estos mis niñitos. ¿Sí? Aguas con aquel. ¿Sí? Sabemos que tarde o temprano toda nación se volverá contra Israel, y ahí es cuando aguas. Disfrutemos de las bendiciones de paz y bondad que verdaderamente Él desea derramar en nuestras vidas. Si lo ignoramos, fíjense, si nos conformamos con menos, si vamos por nuestro propio camino, su mensaje para nosotros es el de Amós 4:12. Prepárense para venir al encuentro con Dios. Ese es el mensaje. Sea que lo busquemos o lo evitemos, no podemos escapar de él. Un día, de una manera u otra, nos encontraremos con nuestro Dios. ¿Y cómo nos va a recibir? He ahí el asunto. Prepárense para ir al encuentro con nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te alabamos, Señor, te glorificamos. Sabemos que eres un Dios demasiado bueno, amoroso, misericordioso, Señor. Sabemos que nos amas, pero, Señor, también sabemos que abusamos de esa confianza, de ese amor que tú nos das. Te pedimos perdón, Padre, porque así como tu pueblo, el antiguo Israel, Señor, no obedeció, Señor, a tus llamados, a las profecías tantas que le fueron dichas. Señor, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros también somos tu pueblo, Padre, también somos tu pueblo, pero también somos corruptos, llegamos a llegar a la corrupción, a la idolatría. Nos sentimos tan confiados, Padre, en que estás tú, en que tú nos cubres de tu justicia, que perdemos el camino. Y tú nos vuelves a decir: arrepiéntete, búscame, porque si no, nos vamos a encontrar. Y ya las cosas van a ser de otra manera. Alabado seas hoy y siempre, Señor, porque en tu amor nos das la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus profecías. Gracias por la palabra que nos das, por las advertencias, Señor. Y ayúdanos a tener un corazón limpio, puro, para recibirla, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos y quien damos gracias por todo. Amén, amén.